En esta sección se observarán las estructuras musculoesqueléticas que rodean el abdomen. Se revisarán primero los huesos que están encima, detrás y debajo de la cavidad abdominal. Luego se examinarán las capas de músculo y tendón que forman la pared abdominal. Después se continuará con el detalle de la parte inferior de la pared abdominal, conocida como región inguinal. Por último, identificaremos los principales vasos sanguíneos y nervios de la región. En este video se examinará el abdomen como una cavidad, tal como se hizo con el tórax. Se describirá su contenido en el volumen 6 de este atlas. Comencemos con los huesos que nos conciernen: las costillas inferiores, las vértebras lumbares y los huesos coxales. Ya estamos familiarizados con la caja torácica. El borde inferior de la caja torácica, formado por las tres últimas costillas y el arco costal, es conocido como el margen costal. Justo por encima del margen costal, en la parte de adentro, nace el diafragma tal como hemos observado. El diafragma forma el límite superior de la cavidad abdominal. Debido a la forma del diafragma, la parte superior de la cavidad abdominal se extiende bastante por encima del margen costal. La caja torácica es también un sitio principal de inserción para los músculos de la pared abdominal, tal como empezamos a ver en la sección anterior. Las vértebras lumbares proveen la base de la parte posterior de la pared abdominal. Los grandes cuerpos vertebrales se proyectan hacia adelante en el interior de la cavidad abdominal. Hagamos un análisis adicional a los huesos de la pelvis. Para comenzar, es necesario comprender bien el término pelvis. En el lenguaje común, la denominación pelvis es usada para definir dos cosas bien diferenciadas: la pelvis ósea y la cavidad pélvica. Aquí se muestra la pelvis ósea, que consiste en el sacro y los dos huesos coxales. Aquí se muestra la cavidad pélvica, un espacio profundo y angosto encerrado por el sacro, las partes inferiores de los huesos coxales y los ligamentos y músculos que observaremos en la próxima sección. La cavidad pélvica se continúa con la cavidad abdominal aquí, en el estrecho superior de la pelvis, al cual regresaremos en un momento. Para comprender el abdomen, es necesario conocer las partes superior y anterior de la pelvis ósea. Ya observamos el sacro al detalle en la primera sección de este video. Las únicas partes que se mencionarán del mismo son la mayor parte anterior, el promontorio sacro y su parte más ancha, el ala del sacro. Ahora necesitamos revisar varias características importantes del coxal. El hueso coxal también es conocido como hueso innominado. Se desarrolla por la fusión de tres huesos originalmente separados: el gran isquion por debajo y detrás, el pubis más ligero por debajo y enfrente, y el ancho ilion por arriba. Observaremos primero el ilion. La parte ancha inferior del ilion es el cuerpo. La ancha expansión de hueso que se abre por encima del cuerpo es el ala del ilion. La concavidad en la superficie interna del ala se conoce como fosa ilíaca. Esta área rugosa, la cara auricular, se articula con el sacro, formando la articulación sacroilíaca. El borde ancho y rugoso del ala del ilion es la cresta ilíaca, que termina por detrás en la espina ilíaca posterior superior. Termina por delante en esta importante tuberosidad, la espina ilíaca anterior superior. La cresta ilíaca es superficial en toda su longitud. La espina ilíaca anterior superior se encuentra aquí. Sigamos con la descripción del pubis. Aquí se muestra la rama superior del pubis. Este es el cuerpo del pubis, y esta es la rama isquiopúbica. Este grueso relieve es el pecten del pubis, que termina en esta prominencia, el tubérculo del pubis. Lateral a la espina, la rama superior del pubis tiene un borde filoso superior denominado línea pectínea.
Los dos huesos coxales están unidos por delante mediante una articulación cartilaginosa, la sínfisis púbica. El frente de la sínfisis púbica se encuentra aquí. El estrecho superior de la pelvis, que forma el límite abierto de la cavidad pélvica, consiste en, por delante, la sínfisis púbica, por detrás, el promontorio sacro, y en cada lado, el ala del sacro. Esta cresta del cuerpo del ilion denominada línea arqueada, y el ramo superior del pubis. Las partes de la pelvis ósea que yacen por debajo del estrecho superior de la pelvis, el isquion, y la rama isquiopúbica no nos conciernen ahora. Las observaremos en la siguiente sección. Hemos observado las características de la pelvis ósea en la posición que tienen cuando estamos parados de pie. Es útil tener en mente ciertos planos y ángulos básicos. En la posición erecta normal, las espinas ilíacas anteriores superiores y la parte frontal de la sínfisis púbica se encuentran en el mismo plano vertical cuando se ven de lado. El estrecho superior de la pelvis está ubicado a 60 grados con respecto a la horizontal. La superficie pélvica de las pendientes sacras se encuentra a 30 grados con respecto a la horizontal. La sínfisis púbica está inclinada casi en el mismo ángulo. También es útil tener en mente la distancia entre el margen costal, por encima, y la pelvis por debajo, así como la forma en la que la distancia cambia desde el frente hacia el lado. Por delante hay un largo recorrido desde el proceso sifoides hasta la sínfisis púbica, pero al lado el margen costal y la cresta ilíaca solo muestran esta separación. Revisemos brevemente lo observado sobre los huesos de la región abdominal. Aquí se encuentra el margen costal, y aquí las vértebras lumbares. Aquí se localizan el ilion, el cuerpo del ilion, el ala del ilion, la fosa ilíaca, la cresta ilíaca, y la espina ilíaca anterior superior. Se muestra ahora el pubis, con la rama superior, el cuerpo del pubis, la rama isquiopúbica, el pecten del pubis, el tubérculo del pubis, la línea pectínea y la sínfisis púbica. Antes de pasar a la observación de los músculos, hay una estructura importante que hay que añadir a la imagen, el ligamento inguinal. Se encuentra aquí. Es una banda gruesa de tejido tendinoso que se extiende desde la espina ilíaca anterior superior hasta el tubérculo del pubis. Existe una brecha entre el ligamento inguinal y el hueso subyacente. A través de esta brecha discurren algunas estructuras importantes desde el abdomen hacia el muslo, incluyendo la vena femoral, la arteria y nervio femoral medialmente, y el vientre de los músculos psoas y el ilíaco lateralmente. El ligamento inguinal no es una estructura aislada. Como se verá, es la parte más inferior de la aponeurosis del músculo oblicuo externo, que es la más externa de las capas musculares y tendinosas de la pared abdominal anterior. Observemos ahora los músculos que forman la pared que rodea la cavidad abdominal. Comenzaremos por los músculos que, junto con la columna vertebral y el diafragma, forman la parte posterior de la pared abdominal. Se identificarán los músculos erectores de la columna y su fascia, después el cuadrado lumbar, y por último los músculos psoas mayor e ilíaco. Estamos observando por detrás. Se muestra la cresta ilíaca. Aquí se encuentra la 12ª costilla, y aquí se localiza la línea media. Aquí se encuentran los músculos conocidos colectivamente como erector de la columna, que examinamos en la primera sección de este video. Emergen del sacro y desde esta parte de la cresta ilíaca. Se insertan en las vértebras torácicas y en la parte posterior de las costillas.
Los músculos erectores de la columna están encerrados por delante y por detrás por esta masa de tejido tendinoso denominada fascia toracolumbar. La capa en la parte posterior del erector de la columna emerge de los procesos espinosos. La capa enfrente sale de los procesos transversos. Las dos capas de fascia toracolumbar se fusionan en una gruesa capa a lo largo del borde del erector de la columna. La fascia toracolumbar es un importante anclaje para los músculos de la pared abdominal, como veremos en un momento. Se añade ahora el cuadrado lumbar a la imagen. Se muestra aquí, ubicado por delante de los músculos erectores de la columna y su fascia envolvente. El cuadrado lumbar emerge de la 12ª costilla y de los procesos transversos de las 3 vértebras lumbares superiores. Se inserta en la parte más medial de la cresta ilíaca y del proceso transverso de la L5. El cuadrado lumbar asiste en la flexión lateral de la columna lumbar. Medial al cuadrado lumbar se encuentra el psoas mayor, que emerge de los procesos transversos, cuerpos vertebrales y discos intervertebrales desde T12 a L5. Discurre a través del ala del sacro, a través de la articulación sacroilíaca y a lo largo del estrecho superior de la pelvis. Antes de observar el curso del psoas mayor, se añade a la imagen su vecino cercano, el ilíaco. Aquí se muestra el músculo ilíaco que llena la fosa ilíaca. El ilíaco nace de esta ancha área en el ala del ilion. Aquí abajo, las fibras mediales del ilíaco y las fibras laterales del psoas mayor se unen, formando un solo vientre muscular conocido como iliosoas, que discurre por debajo del ligamento inguinal y pasa por detrás para insertarse aquí en el trocánter menor del fémur. A medida que se desvían hacia abajo y hacia adelante hacia el ligamento inguinal, los músculos psoas e ilíaco están cubiertos por esta capa de tejido conectivo denso, la fascia ilíaca, que conoceremos cuando observemos el ligamento inguinal. Aquí se muestra tan solo la parte inferior del mismo. La fascia ilíaca está cubierta a su vez por la membrana que tapiza la cavidad abdominal, el peritoneo. Aquí se muestra una vista previa del peritoneo. Lo analizaremos con más profundidad posteriormente en esta misma sección. Cuando se observa el abdomen, se tiende a ver el psoas y el ilíaco como estructuras estáticas, pero sin embargo tienen una función importante. Son los músculos principales de la flexión de la articulación coxal. Una vez observados los músculos individualmente, examinemos globalmente las estructuras que forman la pared abdominal posterior. Para ello se añade el diafragma a la imagen. El profundo y elevado diafragma forma la parte más alta de la pared abdominal, no solo por detrás, sino alrededor. El diafragma realiza una división, en forma de cúpula, que separa la cavidad abdominal por debajo de la cavidad torácica arriba. Al fondo, la parte media de la pared abdominal posterior, formada por los cuerpos vertebrales, se continúa con la pared de la cavidad pélvica en el promontorio sacro, aquí. En cada lado, el psoas se levanta de los cuerpos vertebrales como un pilar. Los músculos ilíacos, con su fascia envolvente, forman una continuación de la pared abdominal posterior, que se curva hacia abajo, hacia adelante y hacia adentro, terminando en el ligamento inguinal aquí. Esta es la parte más inferior de la pared abdominal anterior. En esta disección se han retirado todos los vasos sanguíneos y nervios, junto con casi todo el peritoneo. Se agregarán esas estructuras a la imagen más tarde en esta misma sección. Continuando con la atención en los músculos, ahora observaremos los 4 músculos que forman la gran expansión de la pared abdominal anterolateral. Estos músculos llenan el gran espacio creado por el margen costal por arriba, el borde de la fascia toracolumbar por detrás, y la cresta ilíaca
el ligamento inguinal y la cresta del pubis por debajo. Observaremos primero el recto del abdomen, que discurre verticalmente junto a la línea media, desde las costillas anteriores e inferiores hasta el pubis. Después observaremos los tres grandes músculos planos, transverso del abdomen, oblicuo interno del abdomen y oblicuo externo del abdomen. Hay una palabra avalada por el tiempo usada en la descripción de los tendones de los músculos planos, aponeurosis, término empleado para describir un tendón en forma de hoja. Observemos primero el recto del abdomen. Aquí se muestra, junto con el más interno de los músculos planos, el transverso. El recto del abdomen es un músculo muy largo, ancho por arriba, pero que va adelgazando hasta tener una inserción inferior más estrecha. Emerge de los quinto, sexto y séptimo cartílagos costales. Se inserta en la cresta del pubis. Por delante, el recto está dividido por estas bandas tendinosas, denominadas intersecciones tendinosas. A veces hay 3 de ellas, a veces 4, como en este caso. Las intersecciones van a mitad de camino a través del músculo. La acción de los músculos rectos es la flexión de la columna lumbar. Los músculos rectos actúan en oposición a los erectores de la columna. Además de producir flexión activa, los músculos rectos tienen un importante efecto estático. Mantienen la columna lumbar recta cuando la fuerza de la gravedad tiende a extenderla. En el cuerpo intacto, el recto abdominal está encerrado por delante y por detrás por una vaina tendinosa formada por la aponeurosis de los 3 músculos planos. Esta es la capa posterior de la vaina del recto. La capa posterior termina aquí, aproximadamente a 3/4 partes del curso descendente del músculo. A veces termina gradualmente, a veces abruptamente, con un borde inferior diferente conocido como la línea arqueada. Debajo de esto solo hay una pequeña y laxa fascia entre la parte de atrás del recto y del peritoneo. Se añade ahora a la imagen la capa anterior de la vaina del recto, que se extiende desde el margen costal hasta el pubis. Si se corta la vaina anterior del recto y tratamos de retraerla, puede observarse que está firmemente anclada a las intersecciones tendinosas. Aquí hay una, y aquí otra. Aquí se han dividido estas intersecciones para poder retraer medialmente la vaina anterior del recto. Las 2 capas de vaina de los rectos se unen cerca de la línea media. Aquí está la capa posterior. Ambas capas se insertan en esta banda densa y tendinosa de la línea media, la línea alba, que se extiende desde el proceso sifoides hasta la sínfisis del pubis. Examinaremos con más detalle la vaina del recto a medida que se observen las aponeurosis de los 3 músculos planos. En breve observaremos los músculos planos. En realidad, plano no debería ser la mejor palabra para describirlos, ya que en el plano vertical son marcadamente curvos, como se verá. Observaremos primero los 3 y después identificaremos sus acciones. Comencemos con el más interno de los 3 músculos planos, el transverso del abdomen, que se muestra aquí. Las fibras del transverso discurren en la misma dirección transversa, excepto las más inferiores, que discurren oblicuamente hacia abajo. El transverso abdominal tiene una larga línea de origen, desde aquí hasta aquí. Superiormente, sus fibras emergen de la cara interna del margen costal, desde la 6ª costilla hasta la 12ª. Entre la 12ª costilla y el ilion, el transverso emerge del borde de la fascia tóraco-lumbar. Por debajo, emerge de la porción interna de la cresta ilíaca. Las fibras inferiores del transverso emergen de la parte más lateral del ligamento inguinal. El transverso tiene un corto borde libre. Las fibras musculares del transverso terminan en esta amplia hoja tendinosa, la aponeurosis del músculo transverso del abdomen. Esta se fusiona con la aponeurosis del músculo oblicuo interno supradyacente, aquí para formar una capa aponeurótica.
Se añade ahora el músculo oblicuo interno a la imagen. El oblicuo interno tiene origen en la fascia tóraco-lumbar y la cresta ilíaca. Las fibras inferiores del oblicuo interno nacen como las del transverso en la parte lateral del ligamento inguinal. Como el transverso, el oblicuo interno tiene un borde inferior corto y libre. El oblicuo interno se abre hacia afuera, de manera que sus fibras superiores e inferiores discurren marcadamente en direcciones diferentes. Aquí detrás, las fibras del oblicuo interno discurren hacia arriba. Aquí discurren con menos pendiente. Aquí son transversas y aquí, hacia la región inguinal, discurren hacia abajo. Las fibras más elevadas del oblicuo interno se insertan en las tres costillas inferiores. Sus fibras restantes terminan en la aponeurosis del músculo oblicuo interno, que como se había indicado, se fusiona por debajo con la aponeurosis del músculo transverso del abdomen. También está unido en su cara externa a la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Este es el borde cortado del oblicuo externo. Desde aquí y hasta aquí, la capa aponeurótica combinada se divide en el borde del recto en dos hojas, una que pasa por detrás y otra por delante del recto. Aquí debajo, la capa combinada no se divide, sino que pasa completa por delante del músculo. Una vez observado el músculo oblicuo interno, es hora de añadir a la imagen el músculo oblicuo externo. Aquí se muestra el músculo que constituye el más exterior de los tres músculos planos. Las fibras del oblicuo externo forman lateralmente una espiral descendiente y hacia adelante, y en la parte anterior hacia abajo y medial. El oblicuo externo tiene origen en un área amplia en la parte externa de la caja torácica. Desde aquí la 12ª costilla, hasta aquí la 5ª costilla. La línea en ondulación que da origen al oblicuo externo se une con la línea de origen del serrato anterior. Aunque es un músculo continuo, lo observaremos en dos partes, una parte posterior, que emerge de la 12ª a 10ª costillas, y otra parte anterior, que emerge de la 9ª a la 6ª costilla. La porción anterior del oblicuo externo termina en la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Esta se fusiona con la aponeurosis combinada de los otros dos músculos planos para formar la vaina del recto anterior. La aponeurosis del oblicuo externo tiene un borde largo inferior libre entre la espina ilíaca anterior superior y el tubérculo púbico. Como ya hemos observado, este borde inferior libre es el ligamento inguinal, que analizaremos en detalle en un momento. La porción del oblicuo externo que emerge desde la 10ª hasta la 12ª costillas permanece carnosa desde su origen hasta su inserción. Se inserta por el borde externo de la mitad anterior de la cresta ilíaca. Aquí detrás, el oblicuo externo tiene un borde corto libre entre la 12ª costilla y la cresta ilíaca. Una vez observados los tres músculos planos, revisaremos sus acciones. Cuando los tres músculos planos en ambos lados se contraen simultáneamente, como lo hacen normalmente, aumentan la presión en el interior de la cavidad abdominal. Cuando nuestra vía respiratoria está abierta, como se observó en la sección anterior, el aumento de la presión intraabdominal empuja el diafragma hacia arriba, lo que provoca que el aire salga de los pulmones. Cuando sostenemos nuestra inspiración cerrando la laringe, los músculos planos aportan la presión necesaria para expulsar el contenido tanto del recto como de la vejiga o el útero a través de sus respectivas aberturas. Cuando los músculos oblicuos se contraen individualmente, también juegan un papel en la flexión lateral de la columna lumbar y rotación de la columna torácica. Una vez observados todos los músculos que forman las paredes de la cavidad abdominal, observaremos el interior de la cavidad abdominal. Para ello, examinaremos una disección en la cual se han retirado los órganos abdominales y la mitad izquierda de la pared abdominal anterior. Aquí se muestra la membrana serosa que tapiza la cavidad abdominal, el peritoneo parietal. Lo analizaremos con más detalle en el volumen 5. Por debajo del peritoneo hay una capa continua de tejido conectivo laxo. Aquí,
como ya hemos visto, se conoce como fascia ilíaca. En el interior de la pared abdominal anterior, aquí, se denomina fascia transversal. Sigamos ahora con la región inguinal. Una característica importante que observaremos es una estructura que discurre oblicuamente a través de la pared abdominal, justo por encima del ligamento inguinal. En la mujer, esta estructura se denomina ligamento redondo del útero, en el hombre, cordón espermático, vital para el testículo. El espacio por el cual pasa esta estructura es el conducto inguinal. Comenzaremos con una observación detallada del ligamento inguinal. En esta disección, el cuerpo ha sido dividido en la línea media. Aquí se muestra la espina ilíaca anterior superior, y aquí la sínfisis púbica. Aquí se encuentra el ligamento inguinal, que constituye la parte más inferior de la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Lateralmente, el ligamento está anclado a la espina ilíaca anterior superior. Medialmente está unido al tubérculo del pubis. Este borde de corte fue creado mediante la división de la aponeurosis del músculo oblicuo externo a lo largo de esta línea. El borde del ligamento inguinal no puede ser visto desde afuera debido a que la fascia lata, la fascia profunda del muslo, está unida al ligamento por aquí. Para observar el borde del ligamento, regresaremos al interior. Aquí se encuentra la fascia ilíaca, que ha sido retirada en esta disección, desciende sobre el psoas ilíaco y se inserta al ligamento a lo largo de aquí. Las fibras más inferiores del ligamento inguinal se curvan alrededor para formar esta extensión triangular, el ligamento lagunar, que discurre posterior y ligeramente hacia arriba para insertarse en el borde superior afilado de la rama superior del pubis, la línea pectínea. Aquí se muestra el transverso. Sus fibras inferiores tienen origen en el cuarto lateral del ligamento inguinal. Ahora se añade el oblicuo interno a la imagen. Aquí se muestra. Las fibras más inferiores del oblicuo interno nacen del tercio lateral del ligamento inguinal. Las fibras tendinosas de estos dos músculos se arquean y se unen para formar este tendón plano, la hoz inguinal o tendón conjunto. La hoz inguinal se inserta en la cresta del pubis y también por detrás en la línea pectínea. Retornemos ahora a esta parte más inferior de la aponeurosis del músculo oblicuo externo a su posición natural, y agreguemos el resto de la aponeurosis al cuadro. Aquí está. Hay una abertura en la aponeurosis del músculo oblicuo externo, el anillo inguinal superficial. Como observaremos pronto, el cordón espermático o el ligamento redondo discurren a través de este. Las fibras situadas por debajo y por encima de la abertura se denominan fibras intercrurales del anillo inguinal superficial, superior e inferior. Están unidas al tubérculo del pubis y la cresta del pubis respectivamente. El conducto inguinal discurre a través del anillo inguinal superficial y luego por debajo de los bordes libres de los músculos oblicuo interno y transverso abdominal. Para observar el origen del conducto inguinal, regresemos al interior. Tiene origen en este arco situado por debajo del borde inferior del transverso, denominado anillo inguinal profundo. Observemos ahora el cordón espermático. En el embrión en desarrollo, el testículo en migración empuja en su camino la pared abdominal y termina dentro del escroto, creando así el conducto inguinal. El testículo trae consigo sus propios vasos sanguíneos y el conducto deferente. También incorpora unas pequeñas capas que atraviesan con este. Para ver el resultado, veremos una disección en la cual el cordón espermático ha quedado intacto. Aquí se muestra el cordón espermático con sus capas externas eliminadas. Para observar las estructuras que discurren en su interior, regresemos a una vista por detrás. El anillo inguinal profundo se encuentra aquí, escondido por la fascia transversal. La fascia ilíaca se ha retirado. Las estructuras que discurren a través del anillo inguinal profundo y en el interior del cordón espermático son los vasos sanguíneos que se dirigen hacia el testículo, la arteria y vena testicular,
y el conducto deferente, que pasa sobre el anillo pélvico y hacia el interior de la pelvis. Emergiendo por debajo del transverso, el conducto deferente y los vasos sanguíneos están rodeados por esta capa de fascia espermática interna. Ahora añadimos a la imagen el músculo oblicuo interno. La fascia espermática interna está rodeada por esta capa de músculo, el músculo cremaster. Aquí se encuentra el borde de corte de la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Añadimos el resto de la aponeurosis del músculo oblicuo externo a la imagen. A medida que el cordón emerge del anillo inguinal superficial, se ubica frente al tubérculo del pubis, aquí. Este borde del anillo superficial es un artefacto de disección. En realidad, es continuo con la capa más externa del cordón espermático, la fascia espermática externa. Desde aquí, el cordón espermático desciende hacia el escroto. Veremos los testículos en el volumen 5 de este atlas. Ahora avanzaremos con la observación de los principales vasos sanguíneos y nervios del abdomen. Antes de hacerlo, revisemos lo observado sobre los músculos y estructuras de la región inguinal. Aquí se encuentran la fascia tóraco-lumbar, el cuadrado lumbar, el psoas mayor y el ilíaco. Aquí se muestran el recto del abdomen, las intersecciones tendinosas, la hoja posterior de la vaina del recto, la línea arqueada y la hoja anterior de la vaina del recto. Aquí se encuentran los músculos transverso abdominal, oblicuo interno y oblicuo externo. Aquí se localizan el ligamento inguinal, el ligamento lagunar, el anillo inguinal profundo, el anillo inguinal superficial y el cordón espermático. Prosigamos ahora con la observación de los vasos sanguíneos de la región abdominal. Comenzaremos con las arterias y después seguiremos con las venas. Iniciaremos con la parte de la aorta descendente que se ubica por debajo del diafragma, la aorta abdominal. Aquí se encuentra la pared abdominal, con las arterias en su lugar y las venas eliminadas. La aorta abdominal se localiza aquí, penetra en el abdomen pasando por el orificio de la aorta en el diafragma, a nivel de la 12ª vértebra torácica. La aorta desciende frente a los cuerpos vertebrales lumbares, justo a la izquierda de la línea media. Termina dividiéndose a nivel de L4 en las arterias ilíacas comunes derecha a izquierda. El punto donde se divide se denomina bifurcación aórtica. Centrándonos en las ramas de la aorta abdominal, comenzaremos con las tres que tienen origen en la línea media e irrigan los órganos gastrointestinales. Después observaremos las ramas que nacen en pares. Las tres ramas en la línea media son el tronco celíaco, la mesentérica superior y la mesentérica inferior. El tronco celíaco nace inmediatamente por debajo del margen del orificio de la aorta a nivel de T12. Se divide en tres ramas: la hepática común, la gástrica izquierda y la esplénica. Irrigan el hígado, el estómago, el duodeno, el páncreas y el vaso. La arteria mesentérica superior nace a nivel de L1. Sus ramas irrigan el intestino delgado y gran parte del colon. La arteria mesentérica inferior nace a nivel de L3. Sus ramas irrigan la parte distal del colon. De las ramas de la aorta que nacen en pares, las más grandes son las arterias renales derecha e izquierda, que irrigan los riñones. Emergen justo por debajo del nivel de la arteria mesentérica superior.
emergiendo a nivel de L2 en la mujer las arterias ováricas y en el hombre las arterias testiculares, que discurren hacia abajo y lateralmente sobre el psoas. 4 pares de arterias lumbares tienen origen en la parte posterior de la aorta. Aquí se muestran las dos inferiores. Discurren por detrás del psoas mayor, donde se ramifican para irrigar la espalda, la columna y la pared abdominal. Por último, aquí se encuentra la arteria sacra media, que nace en la parte posterior de la aorta, justo por encima de la bifurcación y discurre hacia abajo dentro de la pelvis. Observemos ahora las arterias ilíacas comunes y sus ramas. En cada uno de sus lados, la arteria ilíaca común se divide en las arterias ilíacas interna y externa. La arteria ilíaca común discurre cerca al borde medial del psoas mayor. Se divide en el estrecho superior de la pelvis aquí. Aquí se muestra la arteria ilíaca externa y aquí la interna. Describiremos la ilíaca interna en la siguiente sección. La arteria ilíaca externa es la arteria principal del miembro inferior. Discurre a lo largo del estrecho superior de la pelvis, justo medial al psoas mayor, y pasa por debajo del ligamento inguinal. Es en este punto del ligamento inguinal cuando la arteria cambia su nombre a arteria femoral. Justo antes de pasar por debajo del ligamento, la ilíaca externa da origen a dos ramas, la circunfleja ilíaca profunda, lateralmente, y la epigástrica inferior, medialmente. La arteria epigástrica inferior irriga la parte inferior de la pared abdominal. Seguiremos su curso en un momento, pero primero añadiremos a la imagen las venas principales de la región abdominal. Comenzaremos en la parte inferior, en el ligamento inguinal. Aquí se encuentra la vena femoral, ubicada medialmente a la arteria femoral a su paso por debajo del ligamento inguinal. Por encima del ligamento se denomina la vena ilíaca externa. La ilíaca externa se une a la ilíaca interna. Juntas forman la vena ilíaca común. Las dos ilíacas comunes se unen justo a la derecha de la bifurcación aórtica y forman la vena cava inferior. La arteria ilíaca común derecha discurre por delante de la vena ilíaca común izquierda. La vena cava inferior discurre justo a la derecha de la línea media, se sitúa sobre los cuerpos vertebrales desde L4 a T12 y luego en el pilar derecho del diafragma. Discurre a través del diafragma aquí para entrar a la aurícula derecha como ya observamos en la sección anterior. Las dos grandes venas renales se unen a la vena cava inferior a nivel de L2. Aquí se muestra la vena testicular izquierda, la derecha ha sido retirada. No hay venas que se correspondan directamente con el tronco celíaco ni con las arterias mesentéricas. La sangre que circula por estas arterias regresa al hígado por la vena porta, como se observará en el volumen 5 de este atlas. La sangre del hígado vuelve luego a la circulación sistémica a través de estas grandes venas hepáticas. Las venas hepáticas son muy cortas, su número varía. Aquí hay 3. Penetran en la vena cava justo por debajo del diafragma. Ahora observaremos brevemente los vasos sanguíneos principales de la pared abdominal anterior, los epigástricos superiores e inferiores. Ya hemos visto que la arteria epigástrica inferior tiene origen en la ilíaca externa. La arteria epigástrica superior es la continuación de la torácica interna. Lo vimos en la sección anterior. En esta disección se han retirado el peritoneo y la fascia que se encuentra dentro de la parte inferior de la pared abdominal. Aquí se muestran los vasos ilíacos externos, y aquí las arterias y venas epigástricas inferiores. Pasan superior y medialmente y discurren por detrás del músculo recto del abdomen. Penetran en el revestimiento del recto pasando frente a la línea arqueada. Los vasos epigástricos superiores también se sitúan por detrás del recto abdominal. Para verlos, se ha retirado la parte superior de la cubierta posterior del recto. Aquí se encuentra la arteria epigástrica superior, emergiendo por detrás del margen costal y descendiendo por detrás del recto. Sus ramas se anastomosan con las de la inferior epigástrica dentro del músculo recto. Observemos ahora brevemente los nervios principales de la región abdominal. Primero identificaremos los nervios que aportan inervación motora y sensorial a la pared abdominal anterolateral.
Estos nervios son continuaciones de los nervios intercostales inferiores desde T7 hacia abajo. Aquí se muestran 4 de ellos. Emergen por debajo del margen costal. Aquí se encuentra la 11ª costilla. Y aquí se encuentra el comienzo del arco costal. Los nervios discurren oblicuamente hacia abajo y adelante en el plano entre los músculos transverso abdominal y oblicuo interno. En esta disección se ha retirado gran parte del oblicuo externo. Observemos ahora los nervios de la pared abdominal posterior. Se derivan del plexo lumbar, una compleja unión y ramificación de los ramos anteriores desde el segmento 12º torácico hasta el 5º segmento lumbar. El plexo lumbar se ubica por detrás y dentro del músculo psoas mayor. Los nervios que tienen origen en el plexo lumbar emergen por debajo del psoas mayor o a través del mismo. Aquí se encuentra el nervio subcostal que proviene de T12. Los nervios ilio-hipogástrico e ilio-inguinal. El nervio cutáneo femoral lateral y el nervio génito-femoral. Aportan sensibilidad a la región inguinal y a la parte anterior del muslo superior. Aquí hay 2 nervios principales del miembro inferior, el nervio femoral, emergiendo lateral al psoas mayor, y el nervio obturador, emergiendo medial al mismo. El nervio femoral discurre al lado del psoas mayor y pasa por debajo del ligamento inguinal, justo lateral a la arteria femoral. El nervio obturador discurre justo por debajo del estrecho superior de la pelvis y se introduce en el conducto obturador. Los nervios obturador y femoral se muestran con más detalle en el volumen 2 de este atlas. Por último, observaremos los nervios autónomos principales del abdomen, los nervios vagos, los troncos simpáticos y el plexo aórtico. Aquí se encuentra la bifurcación aórtica. Aquí se encuentra la parte superior del psoas mayor y aquí se localiza el pilar derecho del diafragma. Aquí se encuentra el tronco simpático emergiendo por el borde del diafragma y discurriendo cerca de los cuerpos vertebrales abajo hacia la pelvis. De nuevo, aquí se localiza el pilar derecho del diafragma. Aquí se encuentran el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior divididos. Se muestra ahora un ganglio simpático grande. Se conecta con este más pequeño y con otros varios que han sido retirados en esta disección. Juntos forman el plexo celíaco, que aporta inervación simpática a la mayor parte de las vísceras abdominales. Para observar los nervios vagos en su entrada a la cavidad abdominal, observaremos una disección en la cual el estómago se ha dejado intacto. Este es el estómago. Y aquí se muestra el esófago. Discurre a través del diafragma por aquí. Aquí se muestran 2 ramos del nervio vago derecho que también pasan por el hiato esofágico. Los ramos del vago izquierdo no pueden observarse en esta vista. Los nervios vagos se dividen en muchos pequeños ramos que aportan inervación parasimpática al estómago, al intestino delgado y grueso y a otros órganos abdominales. Revisemos ahora lo que hemos observado sobre los vasos sanguíneos y nervios de la región abdominal. Aquí se muestran las arterias aorta abdominal, el tronco celíaco, la mesentérica superior y la mesentérica inferior. Aquí se encuentran las arterias renales, las arterias testiculares u ováricas, las arterias lumbares y la arteria sacra media. Aquí se localizan las arterias ilíaca común, ilíaca interna, ilíaca externa y femoral. Y aquí la circunfleja ilíaca profunda y las epigástricas inferiores. Por último se muestran aquí la vena cava inferior y las venas hepáticas. Se muestran ahora el nervio subcostal, los nervios ilio-hipogástrico e ilio-inguinal, el nervio cutáneo femoral lateral, el nervio génito femoral, el nervio femoral y el nervio obturador. Aquí están el tronco simpático,
el ganglio simpático y el nervio vago.